nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Desde ya pueden empezar a hacer el pago del impuesto del vehículo de motor. Fabi y Bob Foundation también estarán en la Expo de Salud. Feminicidio en contra de una joven colombiana ocurrió en México. Haití y la República Dominicana continúan en conflicto por el cierre fronterizo. Rescató a un gatito y al final fue una enorme pantera. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos como todos los días, esperando que todos ustedes allí en casa hayan tenido un excelente martes. Comenzamos como siempre con noticias locales y el día de hoy arrancamos con información por parte del Departamento de Impuesto, quienes recientemente estuvieron hablando sobre el impuesto del vehículo de motor, indicando que para el próximo año 2024 no conoceremos nuevas placas, pero sí para el año 2025. Algo que también se resaltó es que desde ya los contribuyentes pueden empezar a hacer sus pagos. Hasta el año 2025, Aruba tendrá una vez más las placas de los números nuevos. Esto fue confirmado ayer en la mañana por parte de la directora de impuestos, la señora Luen Gómez Peters, y conforme los acuerdos, según lo que han señalado y que fueron publicados en el año 2020 para un periodo de 5 años, lo que quiere decir que para el próximo año 2024 continuaremos con la número o la placa que tendremos para este año 2023 y quedará un año más vigente. De la misma forma que los años anteriores, como ha quedado publicado en el portal, el Departamento de Impuesto anunció que en estos momentos todos los contribuyentes automovilistas podrán comenzar a hacer el pago del impuesto de su vehículo de motor para el año 2024. De esta forma, el Departamento de Impuesto le permite a los contribuyentes también hacer el pago temprano, viendo que le puede dar más espacio financiero para poder cumplir con sus deudas fiscales. Como se ha conocido, los automovilistas también podrán elegir pagar el impuesto de su vehículo en una sola vez o también haciendo uso del servicio de pago parcial. Para poder facilitarle a los contribuyentes lo más tanto posible, el Departamento de Impuesto brinda servicio de pago parcial de la misma forma que los años anteriores. Con este servicio, los contribuyentes podrán pagar el impuesto de vehículo adelantado o también poco a poco. En estos momentos, los contribuyentes tendrán 5 meses de tiempo antes de la fecha final, que es el próximo 31 de enero del 2024. Haciendo uso del servicio de pago parcial, los contribuyentes podrán partir el peso financiero durante los siguientes meses. Y sabemos que esto es beneficioso porque, por ejemplo, los contribuyentes que tienen de pronto algún tipo de dificultad financiera o que de pronto tienen más autos tendrán más posibilidades también de poder pagar poco a poco. Para las empresas que tienen bastantes autos, eso también puede ser una buena opción. Cambiando de tema, en su más reciente conferencia de prensa, el ministro Glenber Cruz estuvo contestando a la prensa las preguntas que ellos tenían. Una de ellas referente a los 15 millones de presupuesto, tanto del mar como también de web. Como é possível que o governo pressupostar ganância de 5 milhões para outro ano de utilities ROVNV? Dá a impressão que quizás não tem intenção agora para reduzir. O ministro há rato passado que está dizendo que aqui 50 anos quizás ainda não por reduzir o preço ao corrente. Não, assim, está 40 bisa que sí, claro. Claro. Próximo 50 nós não vamos baixar preço ao corrente, para ser nota correto. Pero que hora ele nos pode mirar algo assim, se nós comparar o relatório de Rato van Advies, dá a impressão agora que tem fundo suficiente por quizás alocar de 5 milhões aqui na do pueblo um alívio? Ora que o Web Elmar Utilities trabalha presupuesto, não está trabalhando presupuesto para inversión, para um custo de operação, para manejo de governo que quer reduzir a corriente e também para a parte que toca governo como acionista final do consórcio de utilities Web Elmar. E aceita o que é de 5 milhões de florins está representar para cobrir compromisso com o governo que o país tem, para com diferentes compromissos financeiros que nós temos nota secreto em nível de débito. Nós temos não somente de pandemia, mas promete que a pandemia, que o gabinete Mike Eman alaga para nós, que está compromisso financeiro que o país Aruba mesmo cumpre com ele. Não? Que tem presupuesto planificado para tudo isso. O que é importante está que dor de introdução do projeto de Eagle LNG, dor de nosso programa de hedging, dor de esforço
para buscar heavy fuel oil. Tem tender agora aqui tomando lugar na FEMSA e nós esforçamos com o Petroequador. Para comprar fuel aqui mais barata, passina e descuento com o qual nós compra. Ojalá não saia descuento. Guardo traduzir, guardo passar para o web para preço de água corriente. Finalmente, nós vamos fazer todo por todo para aliviar custo de vida e diferentes componentes em custo de vida, se está gasto de água, de corriente, de gasolina, de que comporta comida, todo componente que afeta custo de vida na Aruba, nós mester que nós podemos para aliviar custo de vida para nosso povo, para nós dever fazer. E me quer que nosso compromisso, nosso esforço, para empenhar e lograr isso. Mare, Marco, que nós podemos lograr amanhã. E não está fácil, pero aceita que é nosso compromisso. E se você está o que nós estamos fazendo, a mim quer que pronto, mirando e hedging, nós estabiliza preço, mirando agora com o LNG entra na introdução, mirando nós logra e heavy fuel oil, com o tender tomando lugar, negociação está continuando com o Equador, com nós logra, nós está baixo preço de água corriente que me está sinto que a mim lo apreciar, em vez de botando comentário não com também com que mara bloque na bopia para não logra, a gente pensa, animar esforço que o governo está assim de interesse de um país, de interesse de um povo, não? E pensei mesmo, apesar que no mundo político que nós estamos viva, você vai ter gente que está de acordo com você e você vai ter gente que não está de acordo com você. E gente que não está de acordo com você, a gente pensa que também com que põe barranca de meu caminho, laga não animado para você mostrar a gente que hasta porta escéptico, com motivo não legítimo. Que porta escéptico, com nossa determinação, nossa perseverança, de dar resultado no final do dia para os povos. E essa é a minha espera de comprovar, que agora comigo anunciar logro, e Maria Mabisa, vai vir anúncio mais grande ainda, proximamente, nós estamos na víspera de dia, como está querendo que a nossa comunidade, a Aruba está bendicionada para perspectiva no tem para desenvolvimento econômico contínuo e outro, o nosso turismo só, o outro benefício para os países. Este próximo sábado 23 de septiembre se estará llevando a cabo la Expo de Salud. Instancias como por ejemplo Favi también estarán allí presentes. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con la parte de PR y nos dio una gran invitación. Favi vai ter booth na Expo de Salud de DVG. Então, na booth nós trabalhamos conjuntamente com o time de Favi, mas também cliente não ativo. Com o Hobby Viaja, nós estamos trazendo mais cerca da comunidade, para a comunidade pretende for de diferente história, que não está viva dia em dia for, que é importante para assim nós por aí mais clientes para visitar Favi no futuro. Banda de essay, nós temos também informação. Nós temos diferente na meio na auxiliar que normalmente não está conhecido para a comunidade de Aruba, foral do mundo laboral, o mundo de escola ou do dia diário, você passa o check tem de hasta try out e o qual que é famoso cerca de nós é parte de Ebrel de simulação. Ebrel uma que praticamente uma pessoa que não tem problema de vista por experienciar o rato que tem certo problema de vista com outra pessoa da comunidade também está viva diariamente com ele. Tem informação algemeen, dus todo tipo de informação, mas também vamos fazer uso de Expo para acercar-nos, então nós temos formulário de inscrição, mas é difícil para chegar na Favi, ou não há toma e coragem ainda para vir check se abo também por forma parte de Favi, vamos fazer uso de Expo aqui, passa na nos boot e nós damos toda a informação concernida. Ok, nós de Favi, que era invitar a full comunidade de Aruba, para passar a visitar nos boot, mas também tudo é boot na que também tem na Expo Salud. É importante para nós informar, para hora nós informar, nós aqui que caminha na que nós temos cana e não há até hora que algo me se apresentar para nós vai buscar informação em momento aí. Nós estamos agora buscando tour, visitar Favi su boot. También una de las instancias que hará presencia es Bob Foundation, quienes van a estar dando información sobre cómo prevenir el cáncer de seno. Hoy tuvimos la oportunidad de hablar con ella para no solamente darnos ciertas recomendaciones, pero también todo lo que tendremos en esta Expo de Salud. Estamos muy
contentas que podemos participar en el Expo de Salud. Es un expo muy importante para dar información al pueblo de Aruba. Nosotros tenemos un booth donde vamos a informar a las personas, las que tienen preguntas, podemos contestarlas tocante salud de los senos y también dar el servicio para hacer la cita para el programa preventivo para detectar cáncer de senos a tiempo. Nosotros tenemos que motivar a la gente para tomar acción ellas mismas, para poner la cita, porque detección a tiempo es sumamente importante. Si uno está a tiempo, uno puede salvar los senos, el mama, y también su vida. Los tratamientos serán muy menos agresivos y más corticos y eso beneficia, el beneficio propio es muy grande con detección a tiempo. Y por eso queremos motivar a las personas, urgirlas para que hagan la cita y participen. Yo invito al pueblo completo, mujeres y hombres, porque los hombres también pueden motivar a las mujeres para atender. Las mujeres muchas veces dan cuidado a otros y se olvidan a una misma y eso no queremos. Nosotros todos queremos tener las mujeres en nuestras vidas, son muy importantes y para eso invitamos a todo el pueblo de Aruba para atender, para si tienen preguntas, hacer sus preguntas. Todas preguntas son buenos y poner la cita. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable feminicidio en contra de una joven de apenas 18 años que ocurrió en México. Su familia de origen colombiano indicó todo lo que ellos vivieron, no solamente para poder que ella estudiara en México, pero lamentablemente cómo terminó esta historia. Ana María Serrano Céspedes era una joven colombiana que hace unos meses se había graduado de un colegio en México. Su madre, María Jimena Céspedes, denunció a través de redes sociales su asesinato el pasado 12 de septiembre. Apenas tenía 18 años y una vida entera por delante. Su sueño era ser cardióloga, por lo que con mucho esfuerzo logró entrar a estudiar medicina hace apenas 2 meses. Ana María era una niña, en toda la extensión de la palabra, maravillosa. Tocaba todos los corazones con los que se cruzaba. Según la denuncia de su madre, el presunto feminicida era su novio. Aunque el exnovio se encuentra detenido, aún en etapas preliminares del proceso, no solo nos quitó a mi niña, sino también la libertad y la tranquilidad. No podemos regresar a nuestra casa y aquellos que estuvimos cerca ese día tememos por nuestra integridad. El clamor de justicia no solo proviene de su madre, sino también de toda su familia y amigos, incluido el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, su tío, quien a través de las redes sociales pidió que cesara la impunidad. Hoy, con dolor en el alma y en el corazón, no puedo aceptar a quedarnos callados, a que impunemente este tipo de actos sigan en cualquier lugar del mundo. Ana María ya descansa en paz, pero todos aquellos que la conocimos no lo haremos hasta que se haga justicia. No quede impune el hecho y se acaben los feminicidios en México. Justicia para Ana María. Noticias Caracol consultó al Consulado colombiano en México, en donde se confirmó que se activaron todas las rutas de atención con la familia y se le solicitó además a la Fiscalía de ese país copia de la carpeta de investigación que está en curso. Y nos vamos a la frontera entre la República Dominicana y Haití, porque según lo que indicó el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, este cierre fronterizo continuará. El informe y los detalles de La Voz de América. La tensión entre República Dominicana y Haití se incrementa con el tercer día consecutivo del cierre de la frontera binacional tras las operaciones de trabajadores haitianos en la construcción de un canal cerca del río Masacre. El presidente dominicano dijo que su gobierno tiene derecho a disponer las acciones necesarias que garanticen el amparo de las leyes y acuerdos fronterizos. No deseamos ni buscamos una confrontación, pero sí estamos enfrentando a los incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití y que por sus intereses particulares ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de nuestros recursos hídricos. Una polémica que acapara la atención de la pequeña Haití en Miami. Nacionales de ese país reconocen que es un conflicto de larga data.
Es el mismo problema de dos países, el mismo problema y nada de diferencia. Por su parte, catedráticos y activistas en el sur de Florida expresan preocupación. No existe un gobierno con la capacidad pues, de ejecutar políticas públicas a lo largo y ancho de ese territorio. Eso ha producido una situación de descontrol total. Hay personas inmigrantes buscando sobrevivir, buscando huir de situaciones muy difíciles, llegando en tierra nueva y en una situación muy frágil con este cierre de frontera. Entre tanto, la Cancillería de Haití insiste en una solución a través del diálogo y reitera en defender el derecho a la explotación de recursos naturales. El gobierno mexicano reportó un alto número de migrantes que siguen no solamente llegando a diferentes fronteras, pero también que están arriesgando sus propias vidas. Hoy les mostraremos el crudo relato de una pareja que fue abandonada a su suerte por los coyotes. Autoridades mexicanas rescataron a una pareja abandonada en la frontera por el guía o coyote que les cobró más de $400 por cruzarlos a territorio estadounidense. La señora contaba con deshidratación y traía mucho dolor en las piernas. Ella es diabética y pues no traía su medicamento. Este año más migrantes han pedido auxilio al intentar hacer el viaje de manera ilegal. Nos tocó el rescate de una familia de origen asiático, chino en este caso particular, donde fallece uno de los muchachos. Autoridades mexicanas también reportaron un aumento de los migrantes que se entregan a la patrulla fronteriza y esperan entre los muros limítrofes. Es un crecimiento desmedido de gente que se está aprovechando de los migrantes para engancharlos y convencerlos de cruzar de manera ilegal. Aún sabiendo que lo hacen de manera irregular, algunos cruzan por cuenta propia, pero otros son guiados por organizaciones criminales transnacionales. El Instituto Nacional de Migración de México colocó esta torre de vigilancia a un costado del puerto fronterizo del Chaparral. También ha enviado algunas de sus unidades a este sitio porque por aquí cruzan irregularmente algunos de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. No son pocos los que logran burlar la vigilancia, aunque tengan que esperar días a que los procese la patrulla fronteriza. Día y medio estoy yo ya. Luis es un ecuatoriano que no sabía que había una aplicación para pedir asilo. No, porque no tengo celular, no. El ejército mexicano ha sido llamado a patrullar la zona, pues han detectado coyotes armados moviendo a los migrantes. Y vean este lamentable hecho que ocurrió en Ecuador, donde se llevaron a cabo 3 explosiones en contra de locales comerciales. Según lo que han indicado las autoridades, en este momento abrieron una investigación. Paredes y puertas destrozadas, además de mercadería y equipos de trabajo destruidos, fue el saldo de una explosión registrada a las 2:30 de la madrugada de este lunes en la planta baja de un edificio comercial ubicado en las calles Bolívar y Santi Esteban, en el centro de Jipijapa, provincia de Manabí. Media docena de bomberos atendió la emergencia, que dejó 3 heridos con cortes y que se habría originado dentro de una panadería. Las puertas de lo de aquel frente estaban acá. Es decir, volaron, se dieron casi unos 20 metros más o menos. Además de este local, un negocio de venta de zapatos y otro de ropa también quedaron destruidos, mientras que otros 4 locales de la planta baja y superior del inmueble y un departamento tienen daños en vitrales y puertas. Solo en la panadería se estima que hay $15,000 en pérdidas de equipos y materia prima. Luego de haber conversado con el personal de bomberos, que están manejando la hipótesis que se trataría de una acumulación de gases al interior de la panadería. Sin embargo, el propietario de la panificadora, quien asegura no tener amenazas y contar con permisos de funcionamiento, dijo que los uniformados sacaron los 3 cilindros de gas de su local intactos, por lo que expertos en incendios de la ciudad de Guayaquil viajarán al cantón Manabita para determinar la causa de la explosión. Y hablando también de noticias delictivas, nos trasladamos a Colombia, en donde allí en las últimas horas detuvieron a una banda de extorsionistas que llegaban ante sus víctimas y allí con explosivos también las intimidaban y hasta también con armas de fuego. El sujeto que lanza los explosivos hace parte de la estructura criminal Los de Puerto. Esta era la forma como los delincuentes presionaban a los comerciantes en Bogotá, Cundinamarca y Tolima para obligarlos a pagar grandes sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Así se lo contó una de las víctimas a la Fiscalía Seccional de Cundinamarca. Una persona de sexo masculino quien le indica que tenía que darles una plata
o tenía que irme de Puerto Bogotá, que si se negaba a pagar la vacuna le volvían a coger la casa a disparos, mataban a su hijo o a su mujer. Se le identificó como Cofla o el Alacrán, el que manda en toda la región. De acuerdo con la Fiscalía, Carlos Andrés Medina Ramírez, alias Cofla o el Alacrán, líder de esta organización criminal y quien se encuentra detenido en la cárcel, no solo ordenó un plan pistola para asesinar a miembros de la fuerza pública, sino también lideraba una red de estupefacientes y extorsiones. Así lo narró el delegado de la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos. Y vean este lamentable hecho. Vecinos allí en Islas Canarias denunciaron lo que está haciendo al parecer un vecino en contra de los animales que se encuentran allí en sus casas. Indicaron en su relato que este dueño al parecer deja a sus perros algunos días sin comer, después los suelta para que ellos ataquen lo que encuentren a su paso. Este es uno de los 35 gatos atacados presuntamente por 6 perros podencos. Su dueña y su hija intentaron reanimarlo, pero finalmente falleció. Esta persona acostumbra a dejar los animales pasando hambre y después los suelta cerca de las casas para que devoren a los gatos y a todo lo que se mueva. Ya no ataca a los animales vivos, sino a los niños también. ¿Qué hacemos? Porque antes que nada, para mí el monstruo es el propietario de los animales. Una situación que según los vecinos lleva sucediendo desde hace 5 años. Era así grande, eran 4. Eran podencos, canelos y blancos. Varias veces ya. Y los poca vergüenza van y se ríen y siguen caminando. Y mira y siguen caminando, no hacen nada. Intentamos hablar con el supuesto responsable y según él, ni en esta ni en otras ocasiones sus perros han atacado a esta colonia de gatos o a los vecinos de la zona. Mientras tanto, la Guardia Civil está investigando el caso. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La alimentación es la base de la salud, pero también es importante la actividad física. Noite mi che queda papel cubo, pero mi me se maneira pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada de um solo plan que da chat com a bufada. O hybrid turcos tem um solo paquete e queda claro com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Zen Beats The Game, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Zen Beats The Game mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Siempre se ha dicho que la base de tener un estilo de vida saludable no solamente es la buena alimentación, pero también la actividad física contribuye a disminuir de pronto consecuencias que se pueden producir en la mala alimentación o no tener una actividad física. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Siempre se dice que la alimentación es la base de la salud. Así que lo que decía Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y alimento tu medicina, es muy cierto. Pero a esto se le debe añadir la actividad física o el ejercicio de manera regular para poder mantener el bienestar y la salud física y mental. ¿Qué es lo que produce la actividad física en el cuerpo? Definitivamente produce un mejoramiento en nuestro sistema cardiorrespiratorio. Hay un mejoramiento en nuestro sistema muscular, en nuestro sistema óseo, nuestros huesos son más fuertes. La parte cognitiva mejora. Por lo tanto, el ejercicio tiene unos beneficios tan amplios, su gama de beneficios tan amplios que en realidad la práctica y la ejecutoria del ejercicio debe ser algo que debe ser de manera natural y deberíamos hacerlo de manera continua. Y es que el cuerpo está diseñado para el movimiento. El sedentarismo lo enferma. Los ejercicios cardiorrespiratorios son los aeróbicos como correr, caminar, bicicleta, subir escaleras y la natación. Se consideran ejercicios rítmicos, continuos, prolongados, en donde estás usando el sistema cardiorrespiratorio combinado con el sistema muscular de manera prolongada, en donde se está produciendo energía a través de un sistema aeróbico, oxígeno, y se oxigena el cuerpo. En el pasado el ejercicio ha sido vinculado con el bajo riesgo de padecer cáncer, pero ahora un estudio hecho por 33 años en más de 1 millón de hombres entre las edades de 16 a 25 años encontró que aquellos que se ejercitaban aeróbicamente tenían un riesgo menor de un 40% de desarrollar ciertos tipos de cáncer a lo largo de su vida. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presento a esta joven que rescató a un supuesto gatito indefenso de la calle. Al final, terminó ser una pantera. Este es un video en el caso en el que un clip que se ha vuelto viral en redes sociales en que una joven comparte a través de diversas etapas cómo es que se hizo de una peculiar mascota una pantera. En ocasiones el mundo animal consigue sorprendernos y darnos lecciones de verdaderas amistades que todos creíamos que se dan solamente en películas. Sin embargo, el fiel ejemplo de que existen conexiones que van más allá de palabras o las especies es la interacción entre una pantera negra que fue criada junto a un perro de raza Rottweiler, quienes se han vuelto la compañía insuperable de una joven rusa que se ha encargado de compartir y documentar absolutamente todo. A través de su cuenta, ella, la usuaria llamada Victoria, comparte constantemente diversas fotografías y clips que atestiguan cómo es vivir con una especie exótica de estas en su casa, aunque claro, cabe aclarar que no se trata de un entorno citadino o urbano, sino que esta peculiar mascota tiene un gran patio de juegos en su casa en Siberia. Y es que es precisamente a través de las plataformas en donde ella estuvo hablando no solamente del primer momento que encontró a esta pequeña pantera tirada e indefensa a punto de morir mientras era recién nacida. Allí ella, según lo que indicó, empezó a ayudarle en su proceso pensando en principio que era simplemente un gatito. Ya después, cuando fue creciendo, se dio cuenta que era una enorme pantera. Y nuestro recomendado del día para hoy viene de parte de Loto Cambiando Vidas. Una vez más llega el Loto 5 con su tremendo acumulado de 575,000 florines. Recuerden, para mañana, miércoles 20 de septiembre, el jackpot del Loto 5 está en la mega suma de 575,000 florines. Con solamente 4 florincitos tendrán la posibilidad de ganarse este tremendo acumulado de 575,000 florines. Compren su ticket desde hoy para que también estén en juego. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por mantenerse fieles a nuestra sintonía. Continúen con la buena programación que, como siempre, tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos el día de mañana en una próxima emisión.